Queridos hermanos y queridas hermanas, en esta hora nos gozamos, amén, en la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, amados hermanos, amén. Él llena de paz, Él llena de gozo nuestros corazones. Él fortalece nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? En todo momento. Sí, sabemos que hay momentos buenos, hay momentos que no son tan agradables. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, debajo del sol, ¿verdad? Hay tiempo, hermanos, en que nosotros nos reunimos y recogemos las piedras, ¿verdad? Que necesitamos hacer cierto proyecto, pero hay momentos que esas piedras que recogimos necesitamos esparcirlas, ¿verdad? Por algún determinado motivo. Y hay tiempo para todo, dice la palabra, ¿verdad? Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de alegrarse, pero también hay tiempos para estar triste. Pero bendito sea el Señor, hermanos, porque el Señor nos da hoy la oportunidad de poder estar reunidos en este santo lugar, hermanos, para adorar y para bendecir su santo nombre. Amén. Voy a invitarles, hermanos, que nos pongamos de pie solo un momento y que invoquemos el nombre de nuestro Dios y que el Señor nos ayude, nos fortalezca para que al abrir mi boca, hermanos, sea la palabra del Señor la que sea expuesta. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más, dándote gracias, Señor, porque en esta primera parte de este culto público que nosotros hacemos, Señor, para ti, en el cual nos reunimos, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Damos, Señor, lo que de tu mano hemos recibido, Señor. Si nosotros ponemos una ofrenda en el alfolí, Señor, es lo que tu mano de gracia nos ha dado, Señor. Si nosotros, Señor, participamos del servicio, Señor, es porque tú nos has dado los talentos, Señor, y las habilidades. Oh Padre Santo, todo proviene de ti, Señor, y nosotros te damos, Señor, en todo, Señor, lo que de tu mano recibimos, pero en este momento, Padre, queremos escuchar también tu voz, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra fortalezca nuestras vidas, Señor, nos anime, Señor, pueda fortalecernos, Señor, que a la misma vez pueda, como un Padre amoroso, Señor, tu palabra santa, corregirnos, Señor, y encarrilarnos, Señor, en todo aquello en lo cual tú consideres, Señor, es oportuno para nuestro tiempo y para nuestros días como iglesia, Señor. Yo te pongo en tus manos mi vida, Señor. Te pido que me uses, Señor, solamente como un instrumento en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y todos los hermanos, Señor, que reciben la palabra, Señor, puedan ser animados, puedan ser fortalecidos, Señor, puedan encontrar consuelo, Señor, y fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, nuestro Señor, sabiendo, Padre Santo, que hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él derramó, Padre Santo. Hoy en día, Señor, te agradecemos y gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, hermanos, versículos 13 al versículo 20. Esos son los versículos que vamos a estar estudiando hoy. Hechos, capítulo 4. Gracias, hermano, por ayudarle. Hechos, capítulo 4, versículos 13 al 20, hermanos. Amén. Voy a leer la palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, Hechos 4, hermano. Hechos 4, 13. Está bien, hermanos. Cuando todos los tengan, hermanos, pueden contestar con un amén y así damos inicio. Y mientras yo leo, hermanos, ustedes lo siguen con su vista. Amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notorio es a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Queridos hermanos, en el mensaje del domingo anterior estuvimos hablando un poco del encuentro de Jesús con aquella mujer y sobre todo la situación con sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que
el Señor le hizo referencia a sus discípulos, muy específicamente sobre alzar los ojos, ¿se acuerda? Y que pudieran ver los campos, que ya estaban preparados para la siega. Así que ahí nosotros podemos ver que el Señor estaba hablándole a sus apóstoles, a sus discípulos, en ese momento de enseñanza con ellos, ¿verdad? En la manera en que ellos debían de mirar las almas, y es tal cual como Dios las vio, almas necesitadas, almas sedientas de la gracia del Señor, necesitadas de restauración, necesitadas del perdón del Señor, necesitados del amor de Cristo, amén, hermanos. De esa manera, y nosotros vimos, hermanos, que el Señor les manda a ellos que levanten sus ojos y que puedan ver los campos. Pero aquí, hermanos, en este segundo sermón de hoy, hermanos, lo que vemos es que el Señor de alguna manera le dice a sus discípulos que el mandamiento de ellos, ya que ellos pueden ver la necesidad, ya que ellos pueden ver los campos, ya que ellos pueden ver, hermanos, ¿verdad? Pueden ver que el campo está preparado para la siega. Ahora el Señor les manda, hermanos, que ellos abran su boca. Amén. ¿Han escuchado esa porción de la Escritura donde dice, abre tu boca o abre tu boca y el Señor la llenará? ¿Han escuchado esa expresión ustedes? Sí, pues vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Y para poder entender un poquito todo esto que acabamos de leer, hermanos, lo que ha pasado es que había una sanidad, la sanidad de un cojo, ¿sí? Un hombre que se sentaba en el templo de la Hermosa y cada día él de alguna manera buscaba que le ayudaran, pedía una limosna, sí, se acercan a la hora de la oración los apóstoles y estaba ahí, dice la Escritura, Pedro y Juan, que van subiendo al templo a la hora de la oración. Ellos tenían por costumbre, hermanos, orar en el templo a las 3 de la tarde aproximadamente, todos los días, ¿verdad? Y ellos van y ven al hombre que está necesitado y él pidiendo, ¿verdad?, ayuda, extiende su mano y dice que él esperaba recibir algo de los apóstoles, pero los apóstoles dicen que ellos no tienen ni oro ni plata, dice. Y lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento el hombre que había sido cojo, hermano, se levanta, salta y comienza a correr por el templo, hermano, comienza a alabar a Dios y a glorificar al Señor por lo que el Señor había hecho en su vida. Y nosotros vemos que los religiosos, hermanos, están muy desconcertados y también están muy molestos, hermanos, porque se decía que en el nombre de un tal Jesús de Nazaret se había producido ese milagro. Entonces toman a los apóstoles, los llevan hacia el concilio y les comienzan a amenazar, hermanos, y a decir, y el apóstol Pedro le señala, por lo menos en el versículo 10 de ese capítulo 4, hermanos, en el 9 podemos leer. Quiero leer el 8, perdón. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, dice ahí, eh, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ante esta situación, hermanos, ellos están llevando, hermanos, han sido llevados ante el concilio, las autoridades de Israel, y el delito fue, hermanos, que ese hombre había sido sanado en el nombre de Jesús. Ese fue el delito. Cristo era el delito, no era la sanidad. Ellos no hallaban qué hacer. En la lectura que nosotros vemos dice que ellos lo apartaron. No podemos hacer nada. La señal es verdadera. Todos saben que este hombre era cojo. Ellos lo ven que andan caminando por ahí. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer algo. Lo que tenemos que hacer es decirle que no divulgan más lo que ha pasado, ¿sí? Les intimidaron de alguna manera para que no hablasen ni enseñasen. Y Pedro levanta su voz y les dice, bueno, juzguen ustedes si es correcto hacer caso a lo que ustedes me están diciendo o hacer caso a lo que Dios nos ha mandado a que nosotros hagamos. Así que un poco, hermanos, del contexto, ¿no? Y yo quiero hacer una pregunta hoy retórica, hermanos, una pregunta para todos nosotros. ¿Qué hace que dos hombres ordinarios, hermanos, estén dispuestos a arriesgar todo con tal de seguir al Señor Jesucristo? Dos hombres ordinarios, dice que ellos lo conocían, que eran del vulgo, eran personas, hermanos, comunes y corrientes, que no tenían ninguna preparación académica, ¿sí? Eran personas comunes y corrientes, hermanos, pero Dios los había comisionado, los había llamado para un trabajo especial, hermanos, y era proclamar el reino de los cielos. Y por si eso es poco, hermanos, fueron ellos los que establecieron las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos. Efesios 2:20 dice, hermanos, que bajo las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles, ¿sí?, es que nosotros hemos sido edificados.
edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles y profetas apuntan a Cristo, Antiguo y Nuevo Testamento, y ellos son los que dan las enseñanzas como fundamento, como zapata, hermanos, como fundición de una edificación. La fundición son las enseñanzas de Cristo, es el Señor Jesucristo. Y luego cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, debe de mirar cómo sobreedifica en ese fundamento, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, nosotros vemos que estos hombres no eran hombres reconocidos con su preparación como lo eran los rabinos, ¿no? Como lo era Gamaliel, como lo era Gilel, como lo era Chamay, esos grandes hombres del antiguo Israel, o en este caso del Israel del segundo templo, hermanos, como se conoce, donde ellos enseñaban con su autoridad las interpretaciones del Antiguo Testamento, ¿no? Pero era evidente, hermanos, que había algo que ellos mencionaban, hermanos, y es que ellos decían, hermanos, que ellos reconocían que habían estado con Jesús. Esa es una parte muy importante, hermanos, del texto. La gente reconocía que estos dos hombres habían estado con Jesús, habían caminado con Jesús, se habían relacionado con Jesús. Entonces aquí, hermanos, nosotros vemos que Pedro no está hablando de una teoría, Pedro no está hablando de algo que le habían contado, no, él está hablando lo que él ha visto, lo que él ha oído, lo que él ha palpado, como lo dice Juan también. Y él había experimentado personalmente la gracia del Señor, porque aquí, hermanos, cuando nosotros estamos viendo este pasaje bíblico, aproximadamente 40, 45 días, unos 50 días antes, ¿sabe qué es lo que había hecho Pedro? Pedro había negado al Señor. Y unos 40, 45 días después, hermanos, aproximadamente 6 semanas atrás, había negado a Cristo, se había avergonzado de él, se había avergonzado de su maestro, se había avergonzado, perdón, del ministerio del Señor. Y después de esas 6 semanas, hermanos, nosotros vemos en Hechos capítulo 2 que Pedro es el que se levanta de primero, el que abre el reino de los cielos para los gentiles, hermanos, y abre el reino de los cielos, hermanos, también, ¿verdad? Para los judíos, donde él comienza a predicar, hermanos, que cuál debe ser la situación del hombre. Deben de arrepentirse y convertirse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza de Pedro, ¿verdad? Imagínense, hermanos, Pedro había experimentado ahí la gracia soberana de Dios después de haberlo negado. Nosotros vemos que el Señor lo busca, lo restaura, hermanos, lo consuela, lo vuelve nuevamente a su ministerio, ¿verdad? Lo restaura. Y luego el Señor vuelve a usarlo, hermanos. Y eso es el Evangelio, hermanos. Nosotros nos encontramos perdidos también, como Pedro, ¿sí? Nos encontramos perdidos y Cristo nos encontró a nosotros. Amén. La Escritura dice que si usted ama a Dios, hermano, si yo amo a Dios, no es porque esto nazca de nosotros, sino fue porque Dios nos amó primero. Así que en el momento que usted sintió el deseo en su corazón de amar a Dios y de buscar al Señor y de querer tener comunión con el Señor, es porque el Señor ya había hecho un milagro en su corazón, ya había hecho un milagro en su vida anteriormente, ¿sí? Y así como Pedro, hermano, se sintió culpable, también nosotros éramos culpables eternos, ¿sí? A causa y a consecuencia de nuestro pecado, pero el Señor nos perdonó, hermanos, y como dice la palabra del Señor, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido trasladados de la muerte, hermanos, a la vida, y hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestro Dios. Cada uno de nosotros a ministrar, como decía el canto, delante de su presencia. Hermanos, una de las cosas, hermanos, que yo quiero que nosotros llevemos en nuestra mente, hermanos, es que nuestra vida, hermanos, aunque da testimonio del Evangelio, oiga esto, nuestra vida no es el Evangelio, o sea, nuestro testimonio, hermano, nosotros podemos acercarnos a una persona y una llave de las que puede abrirnos el poder compartir con una persona, puede ser contarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, claro que sí. Sí, puede ser una manera en que nosotros podemos hablar con las personas, pero el Evangelio, hermanos, la buena noticia es de que Cristo murió por pecadores y que Cristo restaura, perdona y salva a todo aquel que cree en Él, hermanos, y pone su fe y su confianza solamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, como decía Arcis Sproul, mi vida no es el Evangelio, la vida de Cristo, ese es el Evangelio, eso es lo que decía él. Y algo muy interesante, como les decía, es que nuestro testimonio puede abrir una conversación amigable con una persona que todavía no ha conocido a Cristo, pero Cristo, hermanos, es el contenido del Evangelio, el anuncio del Evangelio es de que Cristo nació de una virgen, hermanos, que vivió entre nosotros, que hizo su tabernáculo entre nosotros, sí, como un milagro de Dios, y que Él, hermanos, murió por pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Entonces, antes de hablar mucho de Cristo, hermanos, lo que necesitamos también es volver a maravillarnos de Cristo, amados hermanos. Sí, maravillarnos del Señor, como un niño, hermanos, como un niño inocente, hermanos, que se sorprende, ¿no? De un regalo que le han dado, se maravilla, se goza, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, que nosotros nunca olvidemos quién es nuestro Señor, que podamos ver la belleza de nuestro Señor
Y nosotros vemos en el versículo 3, hermanos, que él les dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con él, que habían estado con el Señor. Hermanos, ustedes saben qué es lo que implica la palabra denuedo. Dice que cuando los oían hablar con denuedo, dice, hermanos, ¿qué es el denuedo? El denuedo tiene que ver, hermanos, con la valentía. Eran hombres que hablaban con valor, hombres que hablaban con franqueza, ¿sí? Eran hombres, hermanos, que hablaban que tenían libertad para poder hablar. Ustedes, nosotros que hemos estudiado el libro de los Hechos, nos damos cuenta que se menciona, hermanos, un hombre que se llamaba, aquel hombre que era elocuente en palabras, poderoso en palabras, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Apolos, ¿se acuerdan? Apolos, un hombre que era poderoso en palabras, era un hombre que tenía, hermanos, una gran manera de comunicar el mensaje del Señor. Conocía las escrituras del Antiguo Testamento, pero él aún no conocía completamente la revelación hasta llegar a Cristo, ¿se acuerdan ustedes? Y Aquila y Priscila lo toman, hermanos, para enseñarles correctamente, dice, hermanos, el camino del Señor. Pues Pedro y Juan, hermanos, aunque no eran hombres así como este Apolos, hermanos, ellos tenían algo interesante, y es que ellos habían andado con Jesús. Ellos habían caminado con Jesús. Ellos se habían relacionado con el Señor Jesús. ¿Y por qué ellos, hermanos, necesitaban de nuevo? ¿Por qué necesitaban esta valentía? Porque sabemos nosotros, hermanos, que hablar de Cristo trae consecuencias. ¿Sí? Usted puede hablar, nosotros somos muy buenos, hermanos, hablando, los varones hablando de deporte, a los que nos gusta la música podemos hablar de música, a los que nos gusta, qué sé yo, si les gusta hablar o algún contenido de política también, es muy fácil comunicarlo, ¿sí? Lo que pasa, somos buenos para hablar de muchas cosas, de moda, de deporte, del trabajo, ¿no? Somos muy buenos para hablar. Y realmente, hermanos, la única manera en la cual nosotros vamos a tener consecuencias, hermanos, es si nosotros hablamos de Cristo. Porque muchos, hermanos, estarán a favor, pero evidentemente muchos también estarán en contra del mensaje o de lo que usted pueda hablar acerca del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos hablaron de Cristo, predicaron a Cristo, y el resultado fue que fueron encarcelados, hermanos. Fueron arrestados a causa del testimonio del Señor. Y yo quiero preguntar a la iglesia, hermanos, y podemos decirnos a nosotros mismos si nos cuesta hablar a la gente de Jesús. ¿Sí? Si nos cuesta hablar a la gente de Jesús, porque realmente, hermanos, como les digo, nosotros hablamos de muchas cosas, el deporte, el trabajo, de la familia, ¿no? De los problemas, de la política, qué sé yo, de vacaciones, del tiempo que nosotros podamos disfrutar, y eso no nos cuesta hablar, hermanos, no nos cuesta hablar, pero sí nos cuesta hablar de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta hablar de Cristo? Bueno, porque el Evangelio confronta, hermanos. Si nosotros presentamos a Cristo, es imposible presentar a Cristo sin no hablar del arrepentimiento y el perdón de los pecados, y eso es confrontativo y ofensivo, hermanos, para nosotros los hombres, sí, para la gente. Es confrontativo, hermanos. Se habla de arrepentimiento, se habla de amor también, se habla de salvación, pero no podemos anunciar una buena noticia sin darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos expuestos totalmente al juicio de Dios sin Cristo y sin esperanza. El Evangelio, hermanos, habla de la exclusividad de Cristo. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra alternativa, hermanos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede tener comunión con Dios si no es a través de Cristo. No se pueden tomar atajos, no se pueden tomar otros caminos, hermanos. Y ahí claramente lo dice Pedro, hermanos, que en ningún otro hay salvación, en el versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, el verdadero hombre y el verdadero Dios. Amén. Aquel que nos puede representar delante del Padre, como leía el hermano en la lectura bíblica, el sumo sacerdote que tenemos nosotros, que se compadece de nuestras debilidades, porque él, hermanos, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así que nosotros sabemos por las Escrituras, y si hay uno que es inmaculado por las Escrituras, es Cristo el Señor. Él nunca cometió ningún pecado. ¿Sí? Y nosotros sabemos, hermanos, que ante todas estas cosas debe de ser con amor, con mansedumbre, con reverencia, como lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice que debemos de dar razón de la esperanza que hay en nosotros, pero santificando al Señor en nuestros corazones, con mansedumbre y reverencia, hermanos, sí, con amor. Entonces, esto no lo podemos hacer, hermanos, con arrogancia, no lo podemos hacer, hermanos, con crueldad, no podemos ser agresivos, sino debemos ser firmes, hermanos, sin ninguna arrogancia, claros, hermanos, sin ninguna crueldad, pero también debemos ser valientes sin avergonzarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Así que aquí nosotros podemos ver, hermanos, la condición de los apóstoles. Se les amenaza, hermanos, ¿sí? Se les amenaza para que ellos no sigan hablando de ese nombre. Y yo quiero traer a colación una cita de uno de los grandes predicadores, hermanos, del siglo XVIII, Charles Spurgeon, conocido como
el príncipe de los predicadores, un predicador bautista del siglo XVIII. Él decía que quizás nosotros no tenemos un púlpito, un micrófono o una multitud para predicarle a 100 personas, decía él, pero sí, quizás Dios ha puesto a solo una persona. Y él decía, no necesitas a 100 personas para hablarle, necesitas a uno nada más para hablarle del Señor. Y en el versículo 18, hermanos, de este pasaje de Hechos capítulo 4, nosotros vemos ahí cuál es la intención. Dicen que los llamaron aparte, luego donde los habían enviado para que no escucharan la conversación que ellos tenían, y les informa que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro, dice la Escritura, hermanos, que le responde diciendo que ellos pudieran deliberar, juzguen si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y él dice, no podemos hacerlo porque nosotros no podemos callar, oiga, lo que nosotros hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y oído. Interesante, hermanos, interesante, porque aquí nosotros vemos que ellos no le dicen, nosotros no queremos callarnos. Eso no fue lo que dijo Pedro. Sí. Ellos le dijeron, no podemos dejar de hablar, dice él. No podemos dejar de hablar. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo para estos dos hombres era demasiado real. Nuestro Señor Jesucristo para ellos, hermanos, es demasiado glorioso. Ellos habían sido testigos de la resurrección del Señor. Nadie se los contó. Estaban dispuestos a dar su vida por el testimonio del Señor y por la encomienda que Él les había dado. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿será que alguien esté dispuesto a dar la vida por una mentira? ¿Está dispuesto usted a dar su vida por una mentira, sabiendo que es una mentira? A sostener esa mentira hasta el punto de que le quiten la vida. Yo creo que nadie es capaz de entregar su vida por una mentira. Ellos entregaron su vida por una verdad real, hermanos, y es que ellos habían sido testigos oculares, hermanos, del Señor Jesús. Después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, hermanos, ¿sabe cuál es el testimonio más cercano que nosotros tenemos de esos acontecimientos? 30 años después de ese acontecimiento. Estamos hablando de que las personas que anduvieron con Él, que lo vieron ahí, hermanos, a Él, más de 40 personas que vieron la ascensión del Señor, estaban vivos aún, y el apóstol Pablo dice que ellos pueden ir y ver, hermanos, cuando el Señor se presentó a más de 500 hermanos a la vez, dice, y muchos de ellos todavía viven. Si no nos creen a nosotros, pues vayan allá y vean lo que el Señor nos ha mandado a predicar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí nosotros vemos, hermanos, que nosotros podemos pasar semanas, hermanos, sin hablarle a nadie de Cristo. Ellos dicen que no podían callarse. ¿Por qué nosotros sí podemos? ¿Por qué nosotros muchas veces lo hacemos? ¿Será porque nos hemos acostumbrado al Evangelio? ¿Será porque se ha hecho algo sumamente rutinario para nosotros esta noticia? Para ellos, hermanos, era algo glorioso. Si una iglesia, hermanos, deja de compartir el Evangelio, lo que se conoce comúnmente como evangelizar, ha dejado de maravillarse en lo que es el Evangelio, lo que significa el Evangelio, lo que implica el Evangelio. Estamos hablando, hermanos, que es un tesoro. Y cuando nosotros vemos las parábolas que habló el Señor Jesucristo en los Evangelios sobre el reino de los cielos, dice que aquel que encontró, hermanos, el reino de los cielos era semejante a un hombre, ¿sí? Que encontró un tesoro en un campo y gastó todo lo que tenía por obtener ese campo. Aquella mujer, hermanos, que encontró el reino de los cielos, dice que era como la mujer, hermanos, que tenía una moneda y la perdió. ¿Se acuerdan ustedes? La moneda perdida. Ella, hermanos, no dejó de limpiar hasta el último rincón de su casa hasta encontrar esa moneda. Porque esa moneda, hermanos, era de gran valor y hermanos, tenía gran significado para ella. Que movió todas las cosas de su casa hasta lo último, dice el Señor, para encontrar esa monedita. Ese es el valor, hermanos, del mensaje del Evangelio, de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Ellos eran hombres, hermanos, sin letras. Nosotros vemos aquí que quizás puede haber una objeción, como los mencioné el domingo pasado, ¿no?
Quizás algunos de nosotros podamos decir, pero ¿qué pasa si alguien me pregunta esto? Si alguien me pregunta lo otro, ¿cómo puedo responderle? Si nosotros, bueno, hermanos, ni yo sé todas las respuestas tampoco. Ninguno de nosotros lo sabemos. ¿Usted cree que Pedro y Pablo y Juan conocían todas las respuestas? Ellos no conocían todas las respuestas. Ellos solo sabían una cosa, que Cristo perdona los pecados, hermanos. Ellos solo sabían que Cristo restaura al hombre. Ellos solo sabían que Cristo es verdadero, hermanos. Y que Él, hermanos, toma las ovejas de su mano y las encamina, las alimenta, las fortalece, las levanta cada día, hermanos, hasta llevarnos a la plenitud de Cristo, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, lo que pasa cuando estos hombres son encarcelados. Obviamente, la iglesia entiende la situación y son puestos en oración, hermanos, por todos los hermanos. Pedro ha sido encarcelado, los hermanos se duelen. Nosotros vemos la obra maravillosa del Señor cuando Él envía a su ángel y abre las puertas de la cárcel y toma de la mano a Pedro. Pedro piensa que está soñando, hermano, cuando ve que está libre, ¿sí? Y se presenta en la casa donde los hermanos estaban orando, ¿se acuerdan ustedes? Y la muchacha abre la puerta y cuando ve la cara de Pedro se sorprende y la cierra detrás de ella porque estaba sorprendida que mientras los hermanos están orando por la libertad de Pedro, hermanos, Pedro estaba ahí hablándole afuera y ella le dice, pero ¿qué pasa? Es que hay alguien afuera y cuando abren era Pedro que estaba ahí, hermanos. El Señor había escuchado la oración de la iglesia, el Señor había escuchado la oración de su pueblo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios había levantado un hombre que era Pedro y los apóstoles para que ellos tuvieran un ministerio especial, era el ministerio de la palabra. Mientras ellos estaban ocupados en servir a las mesas, ellos oraban, hermanos, para que el hombre que Dios había levantado por ellos, Dios le diera valor y le diera amor y le diera pasión y le diera valentía, hermanos, para poder hablar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver ahí. Cuando nosotros vamos al versículo 29, hermanos, de ese mismo pasaje bíblico, después ven el título en sus Biblias, hermanos, dice que los creyentes le piden al Señor confianza y valor. Y en el versículo 29, en la oración que hacen los apóstoles, les dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí está escrito, hermanos, en la palabra del Señor, cuál fue la oración que hicieron ellos. Y les dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios delante de tu santo Hijo Jesús. Dice la Escritura, hermanos, que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, dice, la palabra de Dios. ¿Sí? Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Así que algo interesante, hermanos, si ustedes notan en la oración de los apóstoles, los apóstoles no le dicen en la oración al Señor, Señor, cámbianos, ¿sí? Señor, cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de ver, cambia nuestra manera. No, el Señor les dice, hermanos, ellos les dicen, hermanos, que no que lo cambien, sino no que cambiar las circunstancias que estaban pasando, ¿verdad? El peligro en el que ellos estaban pasando, sino lo que le dice el Señor es que les den confianza y valor. Eso es lo que le pide, que les dé confianza y valor. Y nosotros sabemos, hermanos, que soberanamente Dios es el que salva. ¿Sí? Lo vimos el domingo pasado, nosotros no podemos salvar a nadie. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver a muchos de nuestros seres queridos, hermanos, en los caminos del Señor, amando al Señor con nosotros, buscando al Señor con nosotros, adorando al Señor juntamente con nosotros? Y Pablo en 1 Corintios 3:6 dice que él plantó, Apolos regó, pero el crecimiento, dice, hermanos, es Dios el quien da el crecimiento. Y nosotros sabemos que es eso, hermanos, eso lo hace así. Y esto, como les dije anteriormente, el domingo pasado, nos libera mucho, ¿sí? Porque quizás nosotros podemos pensar y frustrarnos en el ministerio, hermanos, y decir, ¿y por qué no han habido conversiones de personas? ¿Y por qué no han habido bautismo? ¿Y por qué no ha habido esto? ¿Y por qué no ha habido lo otro? Sí, primero debemos de preguntarnos personalmente si, como los apóstoles, le hemos pedido al Señor confianza y valor, y luego darnos cuenta que la salvación viene del Señor, como dice Jonás. La salvación viene de Jehová, ¿verdad? Nosotros no nos podemos convertir a nosotros mismos. Lo único que nosotros podemos hacer es proclamar el mensaje del Señor. Y quizás, hermanos, yo no quiero terminar simplemente diciendo que tenemos que evangelizar más, ¿no? No, sino que lo que hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan ustedes? De pensar en personas concretas, ¿se acuerdan? Una propuesta que yo les hice fue que pusiéramos en nuestra mente a 3 personas que nosotros consideramos muy amados y muy queridos para nosotros, familiares, amistades, compañeros de trabajo. Y la propuesta fue que oráramos por ellos, ¿se acuerdan? Pidiéndole al Señor que abra sus corazones para que puedan escuchar la palabra del Señor. Esa fue lo que les mencioné, hermanos, como propuesta, ¿se acuerdan?
Les dije que oráramos por ellos, que oráramos por nosotros, que oráramos para que Dios nos diera la oportunidad de abrir nuestros ojos para ver la necesidad de ellos y que ellos puedan abrir sus corazones también al Señor, acercarnos a ellos y hablarles del Señor, buscar esa oportunidad, ¿verdad? Quiero concluir, hermanos, este sermón de hoy diciendo que eh, así como Juan capítulo 4 nos enseñó el Señor a alzar nuestros ojos y mirar la necesidad, mirar los campos que estaban blancos y preparados para la siega, perdón. En este Hechos capítulo 4, hermanos, el Señor nos dice que no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y oído, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que como una iglesia, hermanos, nosotros necesitamos eso también, tener nuestros ojos abiertos ante la necesidad, ¿sí? Para que las personas puedan ver cómo Cristo, hermanos, es suficiente para sus vidas, para que nosotros podamos ver a las personas también como Cristo, pero no solamente eso, hermanos, sino también que podamos abrir nuestra boca para hablarles de Cristo, hermanos, y la necesidad que nosotros tenemos. Y ¿sabe qué, hermanos? En medio del camino y de esa trayectoria van a haber muchas dificultades, hermanos. Nos vamos a meter en unos caminos, hermanos, en la conversación que a veces no vamos a saber ni cómo salir. Eso es real. Van a haber preguntas, van a haber situaciones difíciles en cuanto a la conversación con una persona. Habrán muchas preguntas. Nosotros no tenemos todas las respuestas, hermanos. ¿Sí? Ni siquiera pretendamos tener todas las respuestas, hermanos. Lo único que nosotros necesitamos es presentar a Cristo como Salvador de pecadores. ¿Sí? Eso es lo único que nosotros necesitamos predicar, hermanos. Y solamente quiero recordar y terminar esto, hermanos, poniendo esa necesidad e interés en nuestros corazones como iglesia. ¿Quién es esa persona por la cual tú estás orando? ¿Cuál es ese nombre de esa persona por la cual tú has estado orando esta semana? No deje de orar por ella. ¿Sí? No deje de clamar por ella. Y siga orando por ella, hermanos. Quizás en esta semana o en la semana que viene el Señor le da la oportunidad de hablar con esa persona en el amor del Señor. Y ese corazón, hermanos, que quizás usted está atemorizado por acercarse y hablarle, quizás el Señor ya lo ha preparado, hermano. ¿Sí? Quizás el Señor ya lo ha preparado, hermano, de antemano. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de aquel pueblo, hermanos, al cual David iba a conquistar? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos hablando de ese pasaje. ¿Sí? Ya el Señor había preparado todas las cosas antes de que David llegara a ese lugar. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra posición delante del Señor, de cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Pedro y Juan, hermanos, eran hombres como nosotros, hombres ordinarios. ¿Sí? Hombres quizás sin una preparación académica, bíblica, teológicamente hablando, hermanos. Sí, pero ellos tenían una sola cosa, hermanos, que ellos habían caminado con el Señor y la gente sabía que ellos habían andado con el Señor. Y esa debe ser una característica, hermanos, para nosotros, que la gente pueda saber y reconocer que nosotros hemos estado tiempo con el Señor a solas, que nosotros hemos estado tiempo con el Señor para pedir confianza, amor y valor, hermanos, para poder hablarles a las personas que todavía no conocen de nuestro Señor Jesucristo. La comisión se nos ha sido dada y como dijo Pablo, ay de mí si no predicase el Evangelio. Padre, quiero darte gracias en esta hora, Señor, por este sermón de este día, Señor. Gracias porque tú nos hablas a nuestras vidas, Señor, y una vez más recuerda, Señor, la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, Señor. El privilegio, sobre todo, Señor, que tenemos de ser portadores, Señor, de canales de bendición, de un mensaje de salvación, Señor, que tú has dado para la humanidad. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas y nos recuerdas, Señor, y si hay una situación, Señor, en la cual quizá nos hemos sentido cómodos, Señor, en la posición o en el lugar en el que nos encontramos, yo creo que por parte de tu gran amor y de tu gran misericordia para nosotros, Señor, que quieres que seamos mejores hijos tuyos y mejores cristianos, Señor, nos ayudas hoy a recordar en estos días, Señor, la necesidad profunda que nosotros tenemos, Señor, de poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, Señor, de poder hablar del amor del Señor, de poder presentar a Cristo crucificado y resucitado entre los muertos para todos aquellos, Señor, que necesitan esa restauración, que necesitan salvación, aquellos que necesitan fortaleza, Señor, aquellos que necesitan el consuelo del Señor, aquellos que necesitan, Señor, ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, para alimentarnos, Señor, y llevar las cargas, los dolores, las tristezas, las alegrías, Señor, los sufrimientos, Señor, las enfermedades, las tribulaciones y los tormentos, Señor, los unos de los otros, Señor, los unos con los otros. Y como lo veíamos, Señor, en el libro de Gálatas, Pablo dice, Señor, que
estamos llamados, Señor, para sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y él hablaba de una carga que es demasiado pesada, un peso que no es imposible que nosotros solo lo podamos llevar, pero más adelante él también dice, Señor, que cada uno de nosotros tenemos que llevar nuestra propia carga, Señor, y habla de esa responsabilidad que tenemos nosotros. Gracias, Señor, porque nos has puesto en esta iglesia, Señor, como comunidad de fe, en la cual, Señor, podemos alentarnos y animarnos a través de la palabra del Señor, de nuestras oraciones, Señor, y de pequeños estímulos, Señor, de amor que tú nos permites compartir con los hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú derramas esa gracia maravillosa y amorosa en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que tú fortalezcas las vidas de cada uno de mis hermanos, los que están enfermos, Señor, los que se sienten agotados, los que se sienten cansados, Señor, por el trabajo, por las presiones del trabajo, Señor, por los años también, Señor, por enfermedades crónicas, Señor, por situaciones difíciles que puedan estar pasando, Señor, en los trabajos, en la familia, en los matrimonios, Señor. Yo te pido, Padre, que tú fortalezcas cada una de nuestras vidas, Señor, que consuele nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a cada uno de nosotros, Señor, a seguir creciendo, Señor, a seguir amándote, Señor, a seguir buscándote, Señor, con pasión, con amor, con reverencia, Señor, con humildad, Padre Santo. A presentarnos delante de ti, Señor, como obreros, Señor, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, Señor, sino que trazamos bien, Señor, y que usamos bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestras vidas, Señor, fortalece al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas cada vida, Señor, y que puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, si este mensaje, Señor, es de parte tuya, Padre Santo, que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Y si es tu palabra la que nos anima y nos consuela, Señor, y nos exhorta en amor, Señor, a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, Padre Santo, que podamos no endurecer nuestros corazones como Israel lo hizo en el desierto, Señor, sino que nosotros podamos escuchar tu voz, Señor, en amor, para la gloria de tu nombre, Señor. Damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.